Positivamente Saludable, porque lo bueno debe ser para todos. Positiva Compañía de Seguros S.A., en la búsqueda de nuevas formas de promoción y prevención en factores psicosociales, trae para sus empresas afiliadas el modelo Positivamente Saludable, el cual fortalecerá la gestión empresarial relacionada con la salud psicosocial y la salud mental, de tal manera que logre un impacto en el mejoramiento de los factores y competencias colectivas de empresas y trabajadores en su entorno, en el rendimiento laboral y en general en la sostenibilidad económica y social, cumpliendo y superando los requerimientos legales. Este modelo es exclusivo de Positiva y pueden acceder todas las empresas y trabajadores afiliados, combinando y flexibilizando la utilización de canales presenciales y virtuales. Acompáñanos en este recorrido. Para iniciar, el modelo Positivamente Saludable orienta acciones desde el proceso de identificación del nivel de desarrollo psicosocial de la empresa según los resultados de la batería de evaluación del riesgo psicosocial propuesto por el Ministerio del Trabajo y otras fuentes como encuestas de clima, datos epidemiológicos y otros. Una vez identificados los riesgos, el modelo propone una ruta de actuación basada en las necesidades de las empresas, cumpliendo con la normatividad actual desde la implementación de los protocolos de intervención hasta el desarrollo de acciones organizacionales y del factor humano, este último con el fortalecimiento de diferentes competencias bajo 4 ejes estratégicos: desarrollo personal, vida y salud, vida y familia y psicoeducación. De esta manera se potencializarán ambientes y entornos sanos, seguros y mentalmente saludables. Positivamente Saludable, dentro de sus estrategias, cuenta con el programa Máster que contiene 13 competencias que potencializan el desarrollo del ser y mejoran el factor humano de las organizaciones. Además, se articula con las estrategias técnicas propuestas en las acciones de intervención, dando respuesta a los retos y exigencias psicosociales y en salud mental que hoy tienen las empresas hacia una transformación productiva, sostenible y emocionalmente saludable. Con el programa Máster aprenderás a fortalecer en el eje de desarrollo personal la autoconciencia emocional, la autorregulación, el pensamiento positivo, la gestión del cambio y la gestión del tiempo. En el eje vida y salud desarrollarás tus hábitos de autocuidado con Cuídate, come bien, muévete y duerme bien. En el eje vida y familia aprenderás a conciliar trabajo a distancia y familia. Y por último, en el eje de psicoeducación aprenderás a gestionar el estrés, cuidar tu salud mental y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Te invitamos a compartir con nosotros esta gran experiencia y construir juntos el presente y el futuro que necesitamos. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de parte de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Reintegro Laboral en el Sector Salud, Problemas y Soluciones. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, especialista en administración de salud ocupacional. Doctor Alonso, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenos días para todos. Para mí es un placer iniciar esta que es nuestra última charla del año. Y obviamente decirles que para mí ha sido muy agradable compartir todo este año una serie de conocimientos para nuestro sector salud, que han sido, por lo menos de lo que he logrado recolectar durante el año, muy edificante, no solamente para nosotros como las personas que planeamos estos contenidos, sino también lo que nos han manifestado en las diferentes conferencias y lugares del país donde hemos estado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta acción educativa y sean bienvenidos a ella. Muy bien, el día de hoy vamos a tener varios temas a tratar, pero básicamente lo que vamos a realizar
tiene que ver con, obviamente, esto que hemos reforzado todo el año, y es que la capacitación y la educación es y debe ser continua, y esto nos permite llevar a cabo un reforzamiento de todos los procesos en los cuales nos estamos capacitando. Muy bien. El tema de hoy es nuestro último tema de esta ruta que hemos seguido todo el tiempo y tiene que ver con el reintegro laboral en el sector salud. ¿Qué problemas existen y qué soluciones se dan desde lo legislativo y desde lo práctico para poder realizarlo? Es muy importante siempre que tengamos en cuenta que no solamente en el sector salud, en todos los sectores es supremamente clave el tema de lo que pasa antes del reintegro, post reintegro y todas las acciones que se dan para poder trabajar estos temas a nivel de empresa. Y obviamente en nuestra empresa, que es el del sector salud. Es muy importante siempre tener en cuenta qué tan grande es el problema. O sea, esto es realmente importante para las empresas y yo tengo dos o tres respuestas allí. Lo primero es que mm, para nosotros como empresarios del sector salud y como miembros del sector salud tenemos que tener en cuenta que en ocasiones no es tanto el volumen como el hecho de que tener uno o dos casos en estos puntos vuelven el tema muy importante para nosotros. Y uno solo ya es importante. Sin embargo, y para darles claridad sobre lo que ha pasado durante este tiempo, en el 2022, como parte de la pospandemia, tendremos que mirar qué ha pasado en temas de cobertura y cobertura significa la afiliación. Y obviamente que esto es súper importante porque resulta que esto me dice que tanto el empleo formal se ha afiliado a riesgos laborales. Y vemos que hemos pasado de tener un 48,85 a un 51,52% de la afiliación. Partimos en el año 2001 de tener una cobertura apenas del 24,72 y está ido aumentando como lo pueden ver en esta gráfica de tendencia. Esto para decir que esos afiliados que ya constituyen el 52%, 51,52% de afiliados son del sector formal. Bueno, esta es la tasa de enfermedad laboral por cada 100.000 trabajadores. Esta que les estoy proyectando acá les permite a ustedes como empresa compararse. Y el por qué es porque de aquí se generan los reintegros. Las personas que sufren la enfermedad laboral son las que en el futuro van a tener que ser objeto de este procedimiento que vamos a ver a lo largo de nuestra reunión del día de hoy. Pero importantísimo, ustedes van a ver, y no voy a citar cifra por cifra, sin embargo, como ustedes se dan cuenta, ha habido años, como el año 2010 y el año 2020 y 2021, donde la tasa de enfermedad laboral se aumentó bastantes veces. Veníamos de trabajar casi 100 trabajadores por cada 100.000 y ahora estamos hablando más o menos de 400 trabajadores por cada 100.000. Es decir, que aumentamos 5 veces la presencia de trabajadores que tienen enfermedad laboral. ¿Cuál es el efecto que tiene sobre las empresas y sobre todo sobre nosotros en el sector salud que haya toda esta cantidad de enfermedades laborales? Pues que estos trabajadores que sufren enfermedad laboral van a tener secuelas y van a tener procesos de rehabilitación y luego vamos a tener que reintegrarlos. Reintegrarlos es un proceso complejo y eso es parte de lo que vamos a entrar a revisar. Pero también le sucede a los accidentes de trabajo teniendo los accidentes de trabajo primero mayor frecuencia, porque fíjense que estábamos trabajando la enfermedad laboral por 100.000, pero estamos trabajando la tasa de accidente de trabajo por cada 100 trabajadores. Es decir, aquí tenemos que hemos pasado de tener 8 accidentes por cada 100 trabajadores a más o menos hoy en día entre 4 y 5 accidentes por cada 100.000. ¿Y eso qué nos indica? Que si bien es cierto, durante la pospandemia y la pandemia aumentaron las enfermedades laborales, los accidentes de trabajo disminuyeron. Y obviamente cuando uno ve el panorama de muertos, se da cuenta, por ejemplo, que en términos de muerte, las muertes calificadas como laborales durante el año 2021 fueron 579, que me da una tasa por cada 100.000 de 5,2. Y obviamente tenemos que tener en cuenta esto, y es que obviamente estas cifras que yo les he dicho
tengo que traerlas y mirar qué está pasando en el 2022. Y en el 2022, hasta el primer trimestre, se generaron 111.000 accidentes de trabajo, 15.268 enfermedades laborales, lo cual quiere decir que la tasa aumentó mucho más. Y las muertes relacionadas con el trabajo fueron 110. A este ritmo se espera que vayan a alcanzar perfectamente las mismas cifras del año 2021. Muy bien, al final lo que vamos a tener es que tenemos trabajadores que tienen lesiones por accidente de trabajo, que pueden tener enfermedades, que tengan o no incapacidad temporal, que luego de esa incapacidad temporal se generen secuelas y al ser calificadas tengamos unas secuelas muy pequeñas, menores al 5%, que son la mayoría de casos. El grueso de los casos están aquellos que sufren lesión y pueden o no tener incapacidad temporal. Ahí vamos a tener más o menos el 80% de los casos. Pacientes con secuelas va a ser más o menos el 10%, y el resto de casos que van a ser distribuidos en un 10%, un 5 y 1% serán aquellos casos que lleguen a tener una incapacidad permanente parcial que esté entre el 50 y entre menos del 50 y el 5%, y muy poquitos casos vamos a tener de invalidez. Sin embargo, y no obstante ello, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a entrar después de un proceso de atención temprana para que no se compliquen. Vamos a entrar a un proceso de rehabilitación. Y esto es lo que sucede una vez estos eventos de origen tanto común como laboral se suceden y llegan a realizarse dentro de estos procesos. Bueno, ¿y esto qué nos indica? Pues que una vez estos procesos se han dado, tienen que someterse a un proceso de rehabilitación. En Colombia existe, y esto es reciente, es del 2022, la resolución 3050 del año 2022. Esta resolución 3050 del año 2022 lo que ha hecho básicamente, y esto es para que lo tengamos en cuenta, es emitir el manual de rehabilitación, pero tiene unos puntos muy importantes que quiero que discutamos previo a llegar a la parte de recomendaciones laborales y de reintegro. Lo primero es que la rehabilitación debe ser integral. ¿Y esto qué significa? Que va a tener tres áreas o acciones simultáneas. Entonces, nuestros trabajadores, cuando en el sector salud sufran un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, van a tener actividades de promoción de la salud y prevención de las limitaciones físicas y o mentales. Y eso es clave, que atendamos de manera temprana y que arranquemos el proceso de rehabilitación para que no se generen estas limitaciones a nivel físico-mental. Segundo, que el desarrollo y la recuperación y el mantenimiento funcional se vuelvan claves. Y ya les explico cada uno de estos procesos. Así como también una integración social y ocupacional. No es recuperar el músculo, no es recuperarse de la lesión como tal, sino lograr esa integración social y ocupacional una vez ha terminado el proceso. Revisemos los tres conceptos. Entonces, cuando hablamos de promoción de la salud y prevención de la limitación física y o mental, estamos hablando de que vamos a actuar de manera sistemática. Ojo, y esto sí es labor que tenemos que hacer en las IPS, sobre el factor de riesgo ocupacional. Recuerden que a lo largo de todo el año, tanto este como del año pasado, hemos revisado cuáles son esos factores de riesgo propios del sector salud. Y en ellos vamos a tener que actuar para que los lugares y centros de trabajo sean en los cuales trabajen nuestros afiliados que están en el sector salud, en los laboratorios, en los sectores de cirugía, en consulta externa, en todas las áreas donde podemos tener nuestros trabajadores. Allí tenemos que entrar a trabajar sobre los factores de riesgo ocupacional porque toca disminuirlos. Segundo, hacer una prevención en rehabilitación para que ésta sea efectiva y oportuna y sea de buena calidad. Eso quiere decir que vamos a garantizar el acceso a la rehabilitación integral temprana. Y esto previene la severidad de las secuelas. Entre más temprano intervengamos, más rápido, más efectivos y más oportunos seremos para disminuir las secuelas de tipo funcional, pero no solamente funcional, sino también laboral y psicológico que van a tener nuestros trabajadores una vez han sufrido a estas actividades. Y obviamente también para disminuir las psicológicas. Muy bien. Y también debemos identificar
cuáles son los factores de riesgo ocupacional en nuestro trabajo que puedan aumentar el grado de severidad de la discapacidad. Y obviamente esto vamos a tener que tenerlo articulado con el proceso rehabilitador. Esto es muy común para nosotros en el sector salud desde el punto de vista del trabajo, pero también es muy importante desde el punto de vista de la rehabilitación de nuestros trabajadores, no de los que estamos atendiendo, de nosotros mismos. Luego es importante que esto lo tengamos en cuenta. El punto B que les había dicho es el desarrollo y la recuperación y mantenimiento funcional. Entonces tenemos que hacer un excelente diagnóstico, una atención oportuna y eficiente del daño y una aproximación temprana a cuál es el probable pronóstico ocupacional, es decir, qué van a poder hacer en el futuro nuestros trabajadores con estas lesiones que han sufrido una vez lo llevemos al proceso de rehabilitación. Debo establecer intervenciones adecuadas que conduzcan a qué? A que en el futuro el trabajador se pueda reintegrar laboralmente, obviamente, y apoyar el proceso de rehabilitación laboral, porque estas son los que garantizan el reintegro en el futuro. Obviamente que implica que yo he recolectado una gran cantidad de información temprana que me dice cuáles son esos aspectos ocupacionales de la persona, es decir, cómo es su trabajo, qué tipo de trabajo tiene, cómo voy a poder ayudarle en este proceso y cuáles son las acciones que debo realizar en rehabilitación profesional en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para que cuando salga tenga garantizado el reintegro a una labor que esté de acuerdo con sus labores y de acuerdo con sus capacidades funcionales residuales. Muy bien. Igualmente tengo que asegurar la aplicación de medidas terapéuticas y no solamente terapéuticas, sino de tecnología para mejorar sus funciones, tanto mentales como sensoriales y físicas. Eso significa que adicionalmente vamos a tener que garantizar el apoyo de la familia. Recuerden que de esas redes de apoyo que tienen nuestros trabajadores, no somos solo nosotros, también es su familia, ¿no es cierto? Porque ello nos va a permitir llevar a un feliz fin la rehabilitación. Por otro lado, recuerden que una vez hemos terminado este proceso, debemos llevarlo a una rehabilitación social y ocupacional. ¿Eso qué significa? Ocupacional es igual que laboral. Que el objetivo inmediato de la rehabilitación y final de la rehabilitación integral es que el trabajador se recupere, haya un desarrollo de unas capacidades para desempeñar las funciones productivas que tiene este trabajador en el laboratorio, en salas de cirugía, en consulta externa, en todos los ámbitos donde nuestros trabajadores de salud desarrollan su labor. Segundo, que haya unos procedimientos de acuerdo con el diagnóstico, no pueden ser separados de él, no son aspectos generales, no, no vamos a mandar a terapia física, 100 terapias físicas, eso no es rehabilitación integral. Bueno, muy bien, y que haya una integración ocupacional de esa persona en situación de discapacidad o no, con una evaluación, una orientación, una capacitación y una asesoría y un entrenamiento y seguimiento de cómo está siendo el proceso para que haya un entorno de integración, como les digo, no solamente ocupacional, sino también social. ¿Qué debo tener en cuenta siempre? Uno, las características del trabajador. Dos, las exigencias del puesto de trabajo. Y tres, las características de su entorno laboral, social y familiar que van a ser las favorecedoras de esta labor de reintegro del trabajador. Muy bien. ¿Qué dice el manual? El manual dice básicamente que nosotros vamos a tener unos procedimientos de rehabilitación que van a permitir esa reincorporación del trabajador. Entonces, en la etapa uno, obviamente que siempre tenemos que identificar qué casos van a ingresar. Si yo tengo un trabajador que sufrió una lesión que no le generó incapacidad y que no le generó secuela, pues este no es del objeto de rehabilitación. Pero cuando tenga un trabajador que tenga una secuela que probablemente vaya a tener una pérdida de la capacidad laboral, yo tendré que tener en cuenta que ese trabajador va a tener que ingresar al programa de rehabilitación. Y yo como empresa no solamente colaboro en el proceso, sino que tengo que estar avisor que ese proceso de rehabilitación se dé de manera temprana. La segunda etapa tiene que ver con la evaluación inicial del caso. Entonces, en términos de rehabilitación, se vuelve supremamente importante que haya una evaluación de ese proceso, de esa persona, para saber qué debemos hacerle. Una vez sabemos qué le ha pasado, vamos a formular el
plan de rehabilitación y de reincorporación laboral y ocupacional. Y la tercera etapa tiene que ver con el plan como tal, ya desarrollarlo. Entonces vamos a hacer una rehabilitación funcional, una rehabilitación laboral, y no se preocupen que ya se las voy a definir, una rehabilitación de tipo sociolaboral, una reincorporación laboral, o si ya no lo pude reincorporar, voy a hacer una reconversión de mano de obra, que significa que voy a reinventar a este trabajador en un nuevo puesto de trabajo, en unas nuevas tareas que tiene que hacer. Y obviamente ir siguiendo qué está pasando con ello. Recuerden que esto está en la resolución 3050 del 2022. Muy bien. En relación con el proceso de rehabilitación, recuerden que hay una rehabilitación funcional y este proceso que tiene las acciones médicas, terapéuticas, que están encaminadas, obviamente, a lograr una condición de salud, que yo pueda, digamos, hacer esa recuperación de esas capacidades funcionales óptimas desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, cognitivo, psíquico, social, para poder modificar esa vida de ese personaje que ha sufrido una lesión que amerita este proceso de rehabilitación funcional. La rehabilitación integral, ¿qué es? Es cómo yo mejoro esa calidad de vida y hago una inclusión plena de la persona con una condición de salud, no solamente al medio familiar, no solo al social, sino también al laboral y el ocupacional. ¿Listo? Que he desarrollado, obviamente, para él todos esos procesos terapéuticos, educativos y formativos. Bueno, por otro lado, tenemos la rehabilitación laboral, que significa ya no lo físico, sino que cómo este trabajador con esa condición física de salud va a lograr alcanzar su mejor grado de readaptación al trabajo, bien sea el que tenía, bien sea a uno con modificaciones o bien sea a aquel en el cual yo voy a lograr readaptarlo. Muy bien. La rehabilitación social significa ese proceso que orienta esos mecanismos de interacción con la persona en esa condición de salud, con el entorno tanto familiar como comunitario. ¿Cómo lo voy a devolver allí con esa secuela de la enfermedad o del accidente que va a poder llegar allí? ¿Cómo se dan los procesos de no solamente de recomendaciones, sino de reintegro? Entonces puede haber un reintegro laboral sin recomendaciones. No tuvo secuela, lo reintegro a su puesto de trabajo en las mismas condiciones casi que estaba anteriormente y no tengo que estar pendiente de nada más. Segundo, lo reintegro, pero le hago recomendaciones. Entonces, allí vamos a ver las recomendaciones emitidas en el caso de riesgo común por la EPS y aún en algunos casos laborales la EPS dice algo sobre estos temas de recomendaciones. La ARL y obviamente el médico de empresa y el médico que estamos teniendo a nivel de la IPS y que ha hecho el proceso de rehabilitación o que es el médico tratante. Yo lo puedo reubicar de manera temporal. Es que yo sé que tiene una condición de salud donde por ahora tengo que cambiarle el trabajo para que pueda recomponerse desde el punto de vista funcional, social y psicológico y luego lo reintegro a su trabajo anterior. O defino que ya no puede desarrollar su trabajo anterior y por ende lo voy a reubicar de manera definitiva. Bueno, al final, si yo no pude hacer eso, no lo pude reubicar de manera permanente o definitiva, puedo proceder a la reconversión de la mano de obra, es decir, a revisar cómo podemos reorientarlo hacia otras funciones, otro puesto de trabajo, hacer cosas nuevas que de pronto no hizo anteriormente. Esto significa que tenemos que tener unas herramientas muy importantes y lo vamos a ver en las responsabilidades que tienen cada uno, porque ustedes en el sector salud, en seguridad de salud, en el trabajo, tienen que saber qué herramientas tenemos. Y eso lo vamos a ver y es bien interesante. Y también tenemos la parte de la reconversión laboral. Obviamente, tenemos que mirar, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer con este trabajo a nivel laboral? ¿Tenemos o no tenemos el puesto de trabajo? Entonces recuerden que la reincorporación laboral es que cuando termine el periodo de incapacidad temporal, este trabajador puede ubicarlo en el mismo campo donde se estaba trabajando o desempeñando y puedo llevarlo a que no tenga ningún problema. La reubicación del trabajador significa que yo asigno o nuevas funciones, ya sea de manera temporal o de manera permanente, en el mismo puesto de trabajo o en uno similar. La readaptación laboral significa que yo voy a hacer modificaciones en ese ambiente de trabajo, intervenciones técnicas para poder lograr unas condiciones donde él pueda desarrollar su trabajo.
y la reconversión de manera de mano de obra, que ya le he mencionado en varias ocasiones, que es al final del proceso, si yo no puedo hacer ninguno otro, es que voy a hacer un entrenamiento, una capacitación en una labor que donde el trabajador con sus capacidades residuales pueda realizar esta labor. Y obviamente, recuerden que allí yo voy a poder, y en esto el SENA se vuelve muy importante, es a qué otras labores yo podría hacerlo. Entonces tengo que explorar cuáles son sus inquietudes, qué desea hacer en el futuro, qué puede hacer, qué intereses tiene. Y yo puedo entonces proceder a hacer una reconversión de mano de obra. En ocasiones no tenemos otra alternativa. Muy importante esto, y es quienes participan en la rehabilitación y en la reincorporación, porque son dos procesos que van allí pegados, por eso lo estamos haciendo. Primero está la ARL, la EPS, la IPS, que fue la que le prestó los servicios, el empleador, el contratante, los contratistas y obviamente los trabajadores dependientes o independientes en este caso, y sabemos que los tenemos por las modalidades de contrato del sector salud de todas estas modalidades. Y la familia del trabajador, que se vuelve supremamente importante en estos procesos. Muy bien. El programa integral de rehabilitación debo tener en mente cómo nosotros como gente de seguridad y salud en el trabajo, en el sector salud, que debe tener una duración limitada, es decir, cuánto tiempo voy a tener para esa rehabilitación. Segundo, debo tener claros cuáles son los objetivos que ese plan se trata en términos de funcionalidad y deben ser objetivos obviamente realistas. No se traza un proceso de rehabilitación con el deseo, sino con una objetividad de cuáles son esas metas a las que yo puedo llegar una vez tengo claro la evaluación del paciente. Debe contar con la participación activa y el compromiso del trabajador, del empleador, de la familia, de la misma ARL y obviamente debo tener un equipo interdisciplinario de rehabilitación integral. Significa fisiatría, significa terapia ocupacional, terapia física, fonoaudiología de ser el caso, psicología, psiquiatría. Eso es un equipo integral de rehabilitación que me puede proporcionar aquello que necesito para que el trabajador se reintegre. Muy bien. Pero ¿cuáles son las responsabilidades que tenemos todos y cada uno dentro de este proceso? Ya vimos que todos estos elementos son claves para poder participar, pero ¿cómo participan? Pues participan con su responsabilidad. ¿Y cuáles son las responsabilidades, por ejemplo, de la ARL? Entonces, uno, que garantice que tenga la posibilidad del desarrollo de ese manual de procedimientos del programa de rehabilitación, así se llama, rehabilitación integral, reubicación laboral y ocupacional del trabajador. Segundo, que pueda asesorar a la empresa en el desarrollo e implementación de este programa de rehabilitación. Tercero, que asesore a las empresas en las acciones de reconversión. Ya no pudimos hacer nada más, vamos a ver si podemos reconvertirlo. Disponer de la estructura física propia o contratada para poderlo realizar. Que las IPS desarrollen las guías y protocolos de manera coherente, oportuna, para que puedan prestar el servicio con calidad. Promover el uso de las tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías de comunicación, las TIC y la de realidad virtual, si es del caso, para poder hacer la rehabilitación. Segundo, suministrar, bueno, ya no, segundo, como cabo, vamos en esto, suministrar y adaptar oportunamente los productos de apoyo. Yo no puedo pretender, y esto es supremamente clave, que un trabajador que requiere un bastón no lo tenga de manera oportuna. Tiene que tenerlo de manera oportuna, pero no cualquier bastón. No es que el médico le recomendó el bastón. Y lo veo con mucha frecuencia en nuestros pacientes de discapacidad. Le recomiendan el bastón, pero no le dicen cuál. Recuerden que los bastones no son de manera genérica, tienen una altura determinada. Es probable que yo utilice un bastón canadiense o un bastón de 4 apoyos. Existen muchas modalidades o lo que necesite es un caminador inicialmente. Entonces yo debo darle ese elemento, esos dispositivos médicos para que pueda rápidamente recuperarse. Si necesita ayudas ópticas, por ejemplo, hay lupas electrónicas, telescopios para mejorar la visión, ayudas auditivas, ¿no es cierto? Prótesis y órtesis que le van a ayudar al funcionamiento y a la independencia del trabajador. Eso es clave que nosotros como empleadores estemos plenamente observadores para que rápidamente se le otorgue la ARL.
realizar el seguimiento del cumplimiento de la reincorporación por parte del trabajador, del empleador, que no haya barreras. Y si estas barreras se presentan, pues obviamente sortearlas de manera rápida. Pero no solamente eso, establecer los mecanismos con los cuales se coordina con la EPS. Yo sé que ese es un dolor que tenemos y es que la ARL hace todo el proceso, pero cuando llega y el trabajador se hace incapacitar, por ejemplo, o no va al proceso, eso es entorpecedor. Entonces, la idea es establecer esas relaciones para que la EPS sea un agente dinamizador del proceso y no un agente entorpecedor. Emitir el informe de reincorporación laboral, ¿no es cierto?, con el equipo interdisciplinario, teniendo en cuenta obviamente la condición del trabajador, el contexto en el que se va a desarrollar desde lo laboral, desde lo familiar y desde lo social. Eso se vuelve supremamente importante. eh, Emitir el concepto de que finalizó el proceso de rehabilitación, notificar al empleador de los casos que ya sabemos que vamos a tener, pero solamente pero muy importante, de aquellos que desertan del programa, de aquellos que no asisten al programa, de aquellos que incumplen el plan definido. Y eso es súper importante. Garantizar el servicio de transporte que tenga necesidad el trabajador, aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, el acompañamiento, si es necesario movilizarlo en un taxi, en una ambulancia, eso hay que hacerlo rápidamente y hay que proveerlo y eso lo provee la ARL. Garantizar, por otro lado, que se implementan las tecnologías de inteligencia artificial, telemedicina, realidad virtual para la capacitación, la asesoría, el entrenamiento y la asistencia técnica que requiere nuestro programa de rehabilitación. Velar porque esos procesos de rehabilitación sean integrales, que tengan un tiempo, una oportunidad y una calidad que yo ya les había mencionado. Y al final, que haya un sistema de información que nos permita saber bien por dónde vamos. Existen también unas responsabilidades de las IPS, eso no es solamente de la ARL. Ya vamos a ver cuáles son las de las IPS. Entonces, por un lado, ellas deben tener condiciones adecuadas para prestar el servicio, implementar todos los programas que aparezcan en el manual de rehabilitación, prestar los servicios con calidad, con continuidad, con integralidad, con oportunidad y sin barreras. Recuerden que eso es muy connatural de nosotros en el sector salud y esto también se aplica para el tema de rehabilitación. Debe garantizar que si es necesario haya telemedicina o telesalud, proporcionar toda la información del cumplimiento del programa, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando allá? Tener una muy buena epicrisis y cómo lo estamos haciendo. Promover la reincorporación laboral temprana y el manejo articulado de la rehabilitación integral. Y por otro lado, tener una articulación entre lo que yo he hecho a nivel terapéutico y las incapacidades temporales que se vuelven supremamente claves para que sean parte dinamizadora y no entorpecedora del tema. Que haya esos conceptos del trabajo adelantado y que los conozcamos, establecer las recomendaciones y las restricciones. Yo sé que eso nos duele mucho a nosotros, porque en ocasiones decimos, bueno, pero este paciente con este trabajador que estoy recibiendo paciente, que es y que tiene una recomendación y unas restricciones laborales tan amplias, ¿yo a dónde lo voy a ubicar? Pues miren, este proceso de rehabilitación y de rehabilitación realmente lo que dice es, venga, vamos a tener unas recomendaciones coherentes y unas restricciones coherentes con qué, con el proceso de reincorporación. Debo capacitar al talento humano, obviamente, de la IPS, notificar cuando los casos deserten o no asistan o, perdón, hay un incumplimiento por parte del trabajador del plan. Y obviamente todos los procesos de capacitación, asesoría y entrenamiento del programa para que sepan qué es lo que estamos haciendo allí. Muy bien, esto se vuelve supremamente clave en términos de lo que debemos trabajar. Muy bien, recuerden que, y ahora vamos a hacernos claros de cuáles son las responsabilidades de nosotros como empleadores y como contratantes. Entonces recuerden, debemos gestionar el programa. Este programa de rehabilitación debe ser parte de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Y ahorita les voy a mostrar cómo la ley dice que debemos tenerlo dentro de nuestro sistema de gestión. Recuerden de nuestra resolución 321 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Segundo, acatar las obligaciones que me obliga el manual, que es la que estamos viendo. Garantizar que el trabajador pueda participar en ese programa de rehabilitación. Obviamente que también tengo que informarle al asegurador, es decir, a la ARL o a la EPS, del cumplimiento de los
compromisos que hemos realizado dentro del programa. Articular, recuerden que nosotros también trabajamos en sistemas de vigilancia epidemiológica y que este sistema de vigilancia epidemiológica retome todo el componente de rehabilitación integral siguiendo estos eventos en salud, identificando los cuales voy a intervenir de manera temprana. No es que yo termine 2 años después dándome cuenta que tengo un síndrome de túnel del carpo en un trabajador y que no he intervenido en ellos. Y obviamente todos los procesos de capacitación utilizando las TIC, la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con las diferentes tecnologías de implementación de la capacitación. Muy bien. Aportar obviamente los cargos y funciones para saber exactamente a qué se va a enfrentar nuestro trabajador cuando esté después del programa de rehabilitación en la reincorporación. Obviamente que recuerden que nosotros como empleadores también somos partícipes y obviamente somos responsables de las acciones para la reconversión de mano de obra. Tenemos que facilitarle al trabajador y permitirle la participación en los programas para que haya una muy buena recuperación funcional. Y obviamente, si es necesario, hacer evaluaciones de puesto de trabajo para el programa de rehabilitación integral. Muy bien. Recuerden que si un empleador o contratante no puede cumplir por algún motivo las restricciones o las recomendaciones, debe informar por qué. ¿A quién? A la EDL y a la Dirección Técnica del Ministerio de Trabajo y decir, mire, las razones por las cuales no lo puedo hacer son y tienen que ser muy racionales, porque recuerden que es nuestra obligación garantizar este programa dentro de la empresa. Muy bien. Los empleadores y los contratantes siempre, siempre, siempre tienen que informar los motivos por los cuales no pueden realizarlo. Pero ¿qué debe hacer el trabajador? Aquí todos tenemos responsabilidades, no podemos abstenernos de ellas. Entonces lo primero es, deben comprometerse con las actividades establecidas en el programa de rehabilitación integral y en la reintegro laboral y ocupacional, pero sobre todo en su autocuidado. Recuerden lo que dice la OMS. Yo puedo darle miles de cosas, pero el trabajador tiene que comprometerse con el autocuidado, ¿no es cierto? Y cómo también los cuidadores, la familia y la red de apoyo que hemos establecido está participando allí para ayudarle al trabajador, no para ser un impedimento, sino para ayudarle y poderlo hacer. Segundo, deben aportar información veraz, no pueden ocultar información de antecedentes médicos o del estado de salud y de cómo están evolucionando y qué actividades extralaborales tienen. Entonces, no es posible que yo tenga todo un proceso de rehabilitación montado para que, por ejemplo, si síndrome de túnel del carpo disminuya, pero en la casa se dedica a hacer actividades extralaborales que lo agravan. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y recuerden que si lo que nos está haciendo son actividades que son fraudulentas, van a tener sanciones. Recuerden la ley 77 del 2002. Muy bien. Recuerden que las recomendaciones, las restricciones, las instrucciones que se dan en el proceso de rehabilitación son aplicables no solamente en el trabajo, sino también en la casa. Ah, es que yo en el trabajo no levanto sino hasta 10 kilos, pero en la casa sí me llevo un bulto de 25. Eso no puede ser. Es igual y deben mantenerlas en las dos. Cuarto, deben asistir a las capacitaciones y a las asesorías. Ojalá que no se duerman en las mismas. La idea es que estén allí participativos, que estén apoyándose en estos procesos. Muy bien. Deben utilizar las incapacidades temporales y las recomendaciones médicas para reforzar ese programa de rehabilitación y no para dar uso indebido de las mismas. Recuerden que muchos utilizan las incapacidades temporales. No, yo tengo mi capacidad temporal, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, tiene que guardar, como les decía, no solamente en el trabajo, sino también en la casa, y eso implica también que cuando esté incapacitado, tiene que mantener observancia de esas recomendaciones. Muy bien. O sea que el empleador tiene un papel protagónico, claro que sí, igual que la IPS, igual que el médico tratante. Muy bien, pero el Ministerio de Trabajo también tiene labores importantes. Una de ellas es hacer las acciones de inspección y vigilancia del sistema. Dos, realizar una capacitación y una difusión de las normas del proceso de rehabilitación. Utilizar las guías y los instrumentos técnicos actualizados para poder hacer estos programas. Y por último, y no menos importante, sino muy importante,
Hay que hacer acciones articuladas con el SENA. Recuerden que el SENA tiene un papel súper clave en estos procesos de rehabilitación porque ellos van a dar apoyo al empleador en las acciones de reconversión de la mano de obra. ¿Para qué? Para que las competencias del trabajador se generen, es decir, generemos esas nuevas competencias para poder hacerlo en el cargo. Obviamente que el empleador solito no puede tener eh, un entrenamiento en reconversión. Por eso se apoya en el SENA, que sí tiene muchas posibilidades para hacerlo. Recuerden que además de eso, para nosotros hay unas herramientas supremamente claves y les voy a mostrar una de ellas para que la tengan en cuenta en su programa y es la visita domiciliaria. Recuerde que es parte del proceso, de ese proceso interdisciplinario. Uno tiene que ir a los hogares de los trabajadores y mirar qué es lo que está pasando. El ambiente en la casa puede ser un ambiente que promueva la rehabilitación o que no lo haga. Y en ese orden de ideas yo tengo que mirarlo. Así es que yo le hago todo para que se rehabilite de su túnel del carpo, de su epicondilitis, de su manguito rotador, pero resulta que cuando llega a la casa le toca barrer, trapear, no tiene lavadora, en fin, todo eso lo tengo que tener en cuenta. Es que el colchón es inadecuado y tiene un problema de dolor lumbar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos hacer un análisis de esa dinámica familiar? ¿Y cómo podemos articular esas redes de apoyo? ¿Y cómo podemos mirar el factor contextual? ¿Dónde vive? ¿Cómo se transporta? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil? Mire, nosotros hemos encontrado a nivel de visitas domiciliarias cosas muy interesantes que nos permiten dinamizar el proceso de reintegro posterior. Pero cuando conocemos qué está pasando con ese trabajador, y uno de los puntos claves termina siendo la visita domiciliaria, como parte clave de entender el contexto, de entender la familia, de entender las dinámicas familiares. Siempre se generan unos conceptos de rehabilitación que tienen una serie de contenidos importantes en términos de, bueno, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuál es la información, cuál es el diagnóstico, el resumen de historia clínica, el estado del trabajador, cuáles son las terapéuticas posibles, el pronóstico, los tratamientos que se concluyeron y aquellos que quedan pendientes. Todo eso hace parte del concepto de rehabilitación del que hemos estado hablando acá. Ahora yo les hago unas preguntas que siempre me surgen cuando hacemos estos temas de recomendaciones laborales y de estos pacientes. Y es, ¿sabemos cuántos pacientes tenemos en realidad en la empresa que tengan recomendaciones? ¿Mm? Eso se vuelve muy importante. Ustedes tienen que tenerlos en una base de datos. El médico laboral que tienen asignado o que ustedes contrataron conoce de esas recomendaciones. ¿Cuántas están vencidas? Recuerden que las recomendaciones laborales tienen una temporalidad y la pregunta es cuáles están vigentes o cuáles están vencidas. Y he encontrado en muchas empresas, muchas IPS, muchos hospitales y clínicas que vamos a mirar y resulta que estamos guardando unas recomendaciones que ya fueron retiradas o levantadas y mantenemos esa restricción de trabajo cuando ya no la tiene en el horario, en la carga, en el peso. Bueno, entonces mantengámoslas actualizadas, clasifiquémoslas, sepamos de qué tipo son, saquemos la estadística y tengamos claro qué está pasando con ellos. Me están, por ejemplo, diciendo que no puede exponerse al sol, que tiene problemas de transporte. Esas son recomendaciones muy locas que a veces emiten algunas IPS y que no corresponden al proceso de rehabilitación y que yo tengo que tenerlas controladas. Muy bien, pero también recuerden que hay algunos componentes importantes dentro de las recomendaciones. Y están las recomendaciones ocupacionales, que son unas directrices generales de cuidado que se aplican para orientar y adecuar de manera ocupacional al trabajador. Están algunas restricciones de tipo laboral. Entonces recuerden que lo ocupacional se refiere a lo que hace el trabajador en su casa, porque es de la ocupación del tiempo. La laboral es lo que el paciente se le puede permitir o no dentro del trabajo. Y las recomendaciones funcionales que se refieren a cuál es desde el punto de vista fisiológico y anatómico lo que puede hacer el trabajador. Por ejemplo, cuántos grados puede hacer de flexión del hombro si yo tengo un manguito rotador. Yo utilizo mi manguito rotador a partir de los 45 grados de flexión y de abducción. Entonces yo debo tener eso en cuenta cuando mire las recomendaciones. Allí va a haber algunas de tipo funcional. Y obviamente esas limitaciones habituales en el trabajo van a generar un fuero por discapacidad y un fuero de salud. Entonces,
Cuando hablamos de recomendaciones laborales, hablamos de laborales, ocupacionales, funcionales. Y yo voy a tener claro cuáles son de cada tipo para que ustedes tengan claro también cómo manejarlas. Debe haber unas directrices generales que no son recomendaciones, es decir, son sobre los hábitos de salud, sobre los estilos de vida, a veces sobre adecuaciones de tipo administrativo. En general, uno debe procurar que haya recomendaciones de tipo positivo. Es decir, ustedes no pueden decir, no levante más de 10 kilos, más bien, levante hasta 10 kilos. Y como el lenguaje que utilizamos en la recomendación nos ayuda para que el trabajador de manera positiva las tenga en su mente y pueda trabajar con ellas. Bueno, obviamente es por qué, porque esto nos va a mejorar el éxito terapéutico, disminuye el riesgo clínico de secuelas y de enfermedades. Eso es supremamente clave. Y yo tengo que tener en cuenta que cuando hago las recomendaciones estoy haciendo un equilibrio entre, o una comparación mejor, entre cuáles son los requerimientos del trabajo y cuál es la capacidad funcional del trabajador. Es decir, cómo quedó este trabajador y cómo puedo mirar su capacidad funcional o su capacidad residual frente a lo que le exige el trabajo. El objetivo es que esas patologías de cualquier origen que sean de origen común o laboral, en la medida de lo posible, recuperen la función perdida y se potencialicen esas capacidades remanentes necesarias para el desempeño individual, laboral y ocupacional. Existe mucha legislación en este nivel y voy a solamente darles un vistazo rápido. Estas son todas, voy a mostrárselas ahora una por una, pero digamos, ténganlas en cuenta porque allí va a haber mucha información para ustedes desde el punto de vista legal. Está el decreto 2177, está el 1072, la ley 776, la resolución 2346 que para nosotros en medicina ocupacional se vuelve muy importante, la 1013 que es la Gatizo, igual que la 2844, los estándares mínimos que hablamos de la resolución 312, donde nos están indicando qué pasa con el proceso. En términos de seguridad y salud en el trabajo, recuerden que el decreto 2177 dice que yo debo reincorporar en el artículo 16 al trabajador a los cargos que desempeñaba antes. Sí y solo si no tengo un trabajador que no pueda cumplirlas, porque entonces haremos lo que hablábamos anteriormente, cómo va a ser esa reincorporación. Bueno, muy bien. Y si no, pues obviamente vamos a tener en cuenta que voy a dar funciones acorde con la limitación, que es lo que dice en el artículo 18. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. ¿Cuáles son las funciones? Si yo mando estos trabajadores a un médico que desconoce lo que hace el trabajador, por eso les decíamos anteriormente, teme las funciones que desarrollaba y cuáles son los probables puestos donde pueda desarrollar esta actividad para que yo diga, le voy a asignar estas funciones. Y esa es labor del médico que conoce el trabajo que hace su gente. ¿De acuerdo? Entonces, este médico laboral tiene que estar ahí, y claro, bueno, ¿cómo es el tema del autoclave? ¿Cómo es el tema en salas de cirugía? ¿Cómo es el tema en el laboratorio? No puedo ser, no, y no lo puedo hacer con estos médicos que de manera general desconocen el trabajo que va a realizar el trabajador. Usted puede hacer evaluaciones médicas ocupacionales si quiere, pero con el médico que quiera, pero en restricciones laborales yo le recomiendo que sean médicos que sepan del trabajo que está haciendo el trabajador en su IPS y cuáles son las áreas donde lo desarrolla. La ley 776 en su artículo cuarto habla de la reincorporación al trabajo luego de la incapacidad temporal, que es lo que esperamos del trabajador, que se recupere en su capacidad de trabajo y ubicarlo en un cargo que desempeñe anteriormente o que lo voy a reubicar. Se nos vuelve supremamente importante. Recordemos igual que en términos de nuestras IPS, hay una especificidad alta en el tipo de tareas que se desarrollan y por ende yo debo saber cuáles son esas tareas para poder saber si las puede volver a hacer o no, o si tengo que reubicarlo. Y si las competencias que él tiene le permiten reubicarse o no, y si tengo cargos en donde reubicarlo o no. Muy bien, los empleadores están obligados a reubicar al trabajador o a ubicarlo de acuerdo con las capacidades y aptitudes restantes. Eso dice la norma.
La resolución 2844 y la resolución 1013 del 2008 son aquellas que hablan, por ejemplo, de los temas de las GATIS o las guías de atención integral, que incluyen el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación por patologías. Entonces, para nosotros son importantes porque son y me están diciendo, óigame, en el dolor lumbar, en los desórdenes musculoesqueléticos tipo síndrome de túnel del carpo, epicondilitis, enfermedad de Kerbein, hombro doloroso, manguito rotador, hipoacusia, asma, exposición a benceno, cáncer ocupacional, cáncer pulmonar, dermatitis de contacto, en fin, allí hay una serie de ayudas para nosotros en medicina ocupacional que nos van a permitir en seguridad y salud en el trabajo entender a dónde voy a reincorporar a este trabajador. En los estándares mínimos de la resolución 312, recuerden que nosotros tenemos allí el cumplimiento de las restricciones y las recomendaciones como parte de nuestro proceso. Y yo debo adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador, lo dice el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y para nosotros los médicos, recuerden que en la resolución 2346 del 2007, en su artículo cuarto, dice que existen unas evaluaciones médicas ocupacionales preocupacionales o de preempleo, donde yo puedo perfectamente encontrar qué es lo que está pasando con mi trabajador cuando inicia. Yo debo establecer si hay restricciones desde el inicio. Si yo ya sé que el trabajador llega con algún tipo de condición de salud, debo establecer cuáles son esas recomendaciones de acuerdo con las condiciones de salud, el perfil del cargo y mirar cuáles son esas recomendaciones que debo establecer para que pueda desarrollarlo. Segundo, recuerden que en el artículo 15 dice que dentro de la historia clínica ocupacional debe existir como mínimo cuáles son las recomendaciones y los ambientes de trabajo. Por otro lado, en el artículo cuarto, en el inciso cuarto, habla de que el empleador debe adaptar las condiciones de trabajo y del medio laboral según las recomendaciones, que es un poco lo que estábamos hablando anteriormente dentro del programa de cómo debo adaptar para que no los factores de riesgo ocupacional que existen en el área de trabajo no vayan a generar mayores secuelas o simplemente no vayan a generar agravamiento. Y en el artículo octavo de la misma resolución habla de que las evaluaciones médicas preocupacionales, digamos que las periódicas también y las programadas, por ejemplo, de los sistemas de vigilancia epidemiológica, deben emitir conceptos sobre la relación, las restricciones existentes y el cierre de las mismas o el establecimiento de nuevas. Luego yo debo indicar si son temporales o permanentes. Siempre es supremamente clave que en recomendaciones laborales establezcamos la temporalidad. Bueno, y obviamente también dice que tienen que ser pertinentes. O sea, yo no puedo recomendar algo que en mi IPS no se pueda dar. Entonces yo no puedo decirle, ah, no, es que el sí por las recomendaciones laborales puede decir una locura. Puede entrar a salas de cirugía sin observar los procedimientos de bioseguridad. Pues por supuesto que no, porque son parte del proceso de trabajo. Sin embargo, obviamente que muchos trabajadores utilizan de una manera inadecuada, y ya lo dijimos anteriormente, en la 3050, deben utilizarlas de manera adecuada para su mejoramiento y no para empeorar el trabajo o para presionar al empleador. Muy bien. En el sistema de gestión, hablábamos de los estándares mínimos en la resolución 312 del 2019, dicen que el empleador y la ARL deben de cumplir las recomendaciones que les han dado, no solamente la EPS, sino la ARL, y obviamente están prescritas para los trabajadores para realizar sus funciones, no para presionar otros temas, sino para realizar sus funciones. Muy bien, y adecuar el puesto de trabajo, reubicándolo o readaptándolo cuando se requiera. En el numeral 12 de los estándares mínimos para empresas que están en riesgo 1, 2 y 3, ya a nosotros nos corresponde a veces los riesgos tipo 3, debo tener un seguimiento de las restricciones y las recomendaciones médicas y la toma de decisiones a ese nivel. Existen muchos motivos por los cuales se emiten recomendaciones laborales. Ya lo habíamos visto dentro del proceso de rehabilitación, pero también cuando hay enfermedades laborales o se sospecha la enfermedad laboral o posterior a un accidente común o de trabajo o dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica o cuando tenemos pacientes, trabajadores en condiciones especiales, como es el caso de la gestación y la lactancia. Y obviamente también tenemos que tener en cuenta que hay recomendaciones
que se ubican en el tema de las dotaciones que se entregan y de los elementos de protección personal, porque tienen condiciones especiales, por ejemplo, de alergia. Entonces, no le den guantes de látex porque es alérgico al látex, tenemos que darle nitrilo. O los zapatos que se utiliza del personal, por ejemplo, de servicios generales, debe tener estas condiciones porque la señora, por ejemplo, tiene una fascitis plantar. Y eso yo tengo que tenerlo en cuenta como parte de las posibles recomendaciones laborales. Muy bien. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es la consecuencia de que tengamos trabajadores que tengan recomendaciones laborales? Pues es muy importante entender que hay una estabilidad laboral reforzada por el fuero de salud. Y ese fuero de salud puede darse de varias condiciones. Lo primero, tengo un trabajador en situación de discapacidad. Y recuerden que ya hablábamos de la certificación de discapacidad. Segundo, tiene una condición de debilidad manifiesta por salud. Tiene una enfermedad crónica, una diabetes, una artritis reumatoidea. ¿Tenemos trabajadores en el sector salud que lo tienen? Claro que sí. Tiene una incapacidad permanente parcial, es decir, una pérdida que va entre el 5 y menos del 50% de PCL. O tiene una invalidez mayor o igual al 50% de pérdida de la capacidad laboral. Todas ellas son generadores de fuero. Bueno, y obviamente, ojo, también debilidad manifiesta, las recomendaciones y las restricciones generan este proceso de debilidad frente a su estado de salud. Están en proceso de reubicación, de reincorporación o de readaptación o de reconversión. También hacen parte de ese proceso de rehabilitación que otorga un estado de debilidad manifiesta. O tienen enfermedades catastróficas o ruinosas, tienen cáncer, VIH, SIDA, tienen insuficiencia renal crónica, tienen epilepsias, bueno, o una enfermedad huérfana. No estamos exentos por estar en el sector salud de tenerlo. Este tipo de trabajadores que tengan estas patologías y les proporcionan este tipo de fueros que son interesantes y que debemos saber que existen. Muy bien, pero ¿quién es competente para emitirlas? Recuerden que no solamente las instituciones de salud, sino también las EPS, las ARLs o el médico tratante de seguridad y salud en el trabajo. Pero muy importante esto, emita quien emite la recomendación laboral, debe estar coordinada con el proceso de rehabilitación y debe estar aterrizada por el médico de seguridad y salud en el trabajo, quien sabe cuáles son las condiciones a las cuales se va a exponer el trabajador y a las cuales yo debo llevar este trabajador en la realidad, en el día a día a estas recomendaciones. Yo no puedo simplemente decir, ah, sí, vamos a darle las recomendaciones laborales y desconozco el contexto. ¿Sí? ¿Cómo es una IPS? Ah, es que esto es una IPS de consulta externa o es una IPS que es un laboratorio. Yo tengo que tener clarísimo a dónde voy a llevar al trabajador. Muy bien. Entendamos lo siguiente, y es que en este caso, es muy importante siempre tener claro el diagnóstico. Por eso la presencia del médico ocupacional que es capaz, como personal de salud, de entender qué está pasando como un proceso patológico y fisiopatológico para poder entender no solamente las recomendaciones, sino el proceso de rehabilitación. Y recuerden lo siguiente, sin diagnóstico no existe recomendaciones laborales y obviamente tampoco procesos de rehabilitación. No pueden salir solamente del diagnóstico, también puede salir de una condición de salud, les decía, por ejemplo, el embarazo o la lactancia. O recuerden que es importante que se genere un tratamiento que sea oportuno y que sea claro para el paciente y para nosotros como empresa. Muy bien. En términos de rehabilitación también y de incapacidad, recuerden que se pueden generar una figura que no les he hablado, pero que les quiero comentarles hoy como colorario del tema, y es que se dan abusos del derecho. ¿Y eso qué significa? Hay unos abusos del derecho que se reportan a la EPS y que son actividades que realiza el trabajador y que no están dentro de la normativa y no son legales. Uno, por ejemplo, no cumplir con las recomendaciones que se le dan no solamente de tratamiento, de diagnóstico, sino también de rehabilitación, que no asiste cuando lo mandamos a que lo califiquen o de origen o de pérdida de la capacidad laboral, o cuando tratan de cobrarle tanto a la EPS como a la ARL la misma incapacidad temporal, o cuando hacen actividades que no favorecen su recuperación. Allí hay un abuso del derecho que debe manejarlo la EPS o la ARL. Y recuerden que de acuerdo con
el decreto 1427 y de acuerdo con el decreto 3050 que estamos revisando ahorita, aplican tanto para riesgo laboral como para riesgo común. Es posible que haya fraude, que hayan cogido, por ejemplo, un formulario de incapacidades y lo falsifiquen, que se roben el sello del trabajador de salud y como los médicos y odontólogos tienen la potestad, ellos generen una incapacidad que no sabemos. Entonces, siempre es importante entrar a mirar que no haya un abuso del derecho, que no tengan conductas de, por ejemplo, de autolesión. Esas autolesiones también están punibles. Y estos últimos, como cobros dobles, fraude en la incapacidad, amenazas al personal médico y odontológico para que generen incapacidad, son conductas que se tipifican como abuso del derecho, pero no solamente eso, sino que pueden ser puestas en conocimiento de la fiscalía. Entonces, eso, digamos que no es una figura chévere, es complicado y tenemos que tenerlo en cuenta. Muy bien. Finalmente, como siempre, les dejo aquí la bibliografía. Y antes del cierre de todos los documentos que hemos utilizado, antes del cierre quiero mirar el chat para ver cuántas preguntas tenemos. Bueno, demos 2 segunditos. Ok, aquí me aparece la primera de Pedro Salas de Bogotá. Y me pregunta, ¿el manual de rehabilitación es de obligatorio cumplimiento? Sí, claro. No solamente para todos los actores que hemos visto, sino también el riesgo común y el riesgo laboral. El riesgo común usualmente se tiende a creer que no es obligatorio, pero sí lo es. Muy bien, ya apareció, ya que apareció otra segunda pregunta que viene de Roberto Macías de Barranquilla, que nos pregunta si las recomendaciones laborales, cuando no se cumplen, ¿cuál es la consecuencia? Recuerden que lo dijimos, hay consecuencias de tipificación, mejor, de un abuso del derecho, es decir, es obligación del trabajador cumplir con las recomendaciones, es obligación de la empresa, es obligación de la IPS, es obligación de la ARL. Cuando no se cumplen, obviamente que hay consecuencias. Ya vimos que, por ejemplo, en la 776 y en la ley existen una serie de sanciones para quien incumpla esto. Muy bien. Y finalmente, una tercera y última pregunta, veamos a ver, aquí Susana de Pasto nos pregunta si es legal, Susana Rodríguez, perdón, si es legalmente válido realizar la visita domiciliaria. Sí, es una herramienta supremamente importante y tenemos que agradecer a estos manuales de rehabilitación y específicamente a la resolución 3050 que se hayan incluido dentro de los procesos de rehabilitación el tema de las visitas domiciliarias. Bueno. Muchas gracias por las preguntas a todos ustedes. Pero antes de finalizar, yo quisiera darle las gracias a toda esta comunidad que nos ha acompañado del sector salud durante todo este año. Quiero decirles que para el año próximo tenemos planeadas muchas sorpresas para ustedes, temas nuevos que nos peguen a nosotros desde el sector salud. Vamos a tener invitados nuevos para estas charlas donde vamos a tocar temas muy interesantes para el futuro de nosotros como el sector salud, ya olvidándonos un poco de la pospandemia, esperemos, y además de eso, preparándonos para todas las cosas nuevas y todas las tecnologías que se están produciendo a este nivel. Bueno, y la idea es poder en el futuro responder a estos nuevos retos que vamos a tener desde el sector salud. Siendo esta nuestra última capacitación, quiero desearles a todos ustedes un feliz año 2023 porque yo sé que vamos a tener muchos temas nuevos que van a permitir que desde esta dinámica grupo de personas que estamos dentro de nuestra comunidad del sector salud, vamos a poder resolver y vamos a poder tener respuestas en el futuro sobre lo que viene y sobre estos temas nuevos que vamos a trabajar. Finalmente, les agradezco su asistencia y los invito a que estén muy conectados a nuestra comunidad del conocimiento del sector salud. Para ustedes, les mando un fuerte abrazo y les digo que vamos a ser mucho más proactivos y vamos a tener muchas cosas interesantes para el próximo año. No los dejo sin que piensen y vean nuestra Posipedia y recuerden que allí hay muchas cosas para todos ustedes. Están nuestros canales de comunicación para que los tengan en cuenta. Finalmente, les doy una despedida
y que estén muy bien. Doctor Alonso, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy en esta acción educativa de tu comunidad. Igualmente te deseamos una excelente tarde. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos.
Colombia vive positiva.